toda Hispanoamérica, a todo el mundo. Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de encuentros, evento cultural, de gestión cultural, de difusión cultural que se realiza en simultáneo desde Ecuador y Argentina respectivamente. Sandra, buenos días. Buenos días, Manuel. Buenos días a toda la gente de Barbacoa, Ecuador. Buenos días a todos, José, Soledad, y bienvenido. Hoy tendremos a José Baroja, escritor chileno radicado en México, y Soledad Viñolo Mansur desde Junín, provincia de Buenos Aires, Argentina. Dos escritores con una gran proyección que nos acompañarán durante los 60 minutos próximos. Sandra, ¿con quién comenzamos? ¿Con José? ¿Con Soledad? Tú sigues, por favor. Bueno, comenzamos con un poquito cada uno, así. Primero voy a entrevistar a Soledad, que bueno, es de acá, desde Argentina, y a la cual acabo de conocer también, Manuel. Así que contanos un poco de vos, Sole, para que el público te conozca, para que la gente sepa quién sos. Hola, buenos días, espero que estén muy bien y muchas gracias por este espacio porque los escritores necesitamos difundir la palabra, si no, no tiene sentido aquello que hacemos. Yo soy escritora y gestora cultural, así que me interesa mucho, además de lo que hago yo, este hecho de difundir lo que otros hacen, promover la lectura es una razón de vida. Yo tengo 3 libros publicados, una novela, un libro de cuentos breves y un libro de poemas que fue con el primero que me lancé porque gané un concurso nacional. Y en este momento estoy participando del Premio Clarín de novela. Arriesgando un poco, empezando a lanzar, y tengo como especie, como bagaje literario, sobre todo el más interesante, el de tener un espacio con un amigo poeta, que se llama 12 por jueves, y era lo que le iba a contar antes del aire a José, que se ha transformado en un lugar nacional al cual invito. Hemos hecho muchos junto a México, hemos hecho poemas en lenguas madres, trabajamos mucho para esa difusión de lo originario, ¿no? De volver a esta cuestión de que no somos europeos nada más, sino que hay en nosotros un montón de otras raíces. En cuanto a lo que escribo, bastante oscura. No, me gusta el ritmo, no me desanimo tampoco con lo fantástico o con la realidad mágica. Y trato de que en mi literatura lo que nos pasa quede reflejado, porque cada vez más, ¿no?, soy consciente que los escritores somos la voz de aquellos que no pueden contar lo que están viviendo y que por lo tanto tenemos que dejar registro de la sociedad. Totalmente de acuerdo, querida Soledad. Totalmente de acuerdo. Bienvenido, José. Cuéntanos acerca de tu trabajo. Pues encantadísimo de conversar con ustedes. Acá son las 8:30 de la mañana, así que más grato todavía empezar el día con una plática sobre literatura y sobre cultura en general. Sí. José, Chile ha proyectado grandes escritores igual que Argentina. Por ejemplo, hemos hablado tanto de Pablo Neruda, tanto de Gabriela Mistral, pero un escritor que en Chile, pese a ser chileno, casi no se lo ha mencionado mucho por acá, es Roberto Bolaño. Roberto Bolaño se lo estudia en voz alta en España, en las universidades españolas. ¿A qué se debe su fenómeno? Pues hay un dicho que se repite a menudo, que es ese de que nadie es profeta en su tierra, y en los países latinoamericanos muchas veces parece ser bastante firme y comprobable además. De hecho,
si bien mi carrera como escritor comenzó parecido a lo que le ocurrió a Soledad, de un premio nacional y con eso una catapulta a hacer otras cosas, la mayoría de mi literatura la han publicado fuera, de hecho, principalmente en Barcelona y acá mismo en México, incluso en Argentina. Entonces, ¿a qué se ve uno forzado? Pues a irse muchas veces en busca de ese lugar donde uno encuentre el nicho de lectoras, lectores que realmente quieran leerlo y le den la oportunidad a las letras que uno va o que quiere transmitir, desea transmitir. Y Bolaño es más o menos eso, porque debo reconocer que es un escritor de cabecera, es un escritor favorito. Yo no escribo como Bolaño, pero me encanta Bolaño. Y un poquito he seguido sus rutas, primero en Barcelona, luego en Ciudad de México, y también viviendo a veces las de, como se dice en Chile, de Kiko y Caco, que es estar así en la ruina, pero sí, seguir escribiendo. Ahora último puedo decir que las cosas van bien, que ya he acumulado varios libros y bueno, el tema de gestión cultural, en mi caso, se traspasó a dirigir una editorial junto a un socio mexicano que es Luis Javier Mariscal, y así mantenerme dentro del campo literario, digamos. José, es difícil lidiar con un apellido archiconocido en España y en Europa y en el mundo como el apellido Baroja. Pues en realidad es refiriéndome a Pío Baroja. Más que difícil, porque además Baroja es, o sea, Pío Baroja ya está ahí y no hay nada que hacer contra eso. Pero además a mí me da una oportunidad adicional que a veces puede haber la confusión y me den una oportunidad extra porque buscaban a Pío y encontraron a José. Perfecto. Y por lo demás, mi literatura en general, aunque yo soy de nacimiento chileno, le debe más a la literatura argentina que a la misma chilena. Soy un convencido obviamente del talento que todos conocen, de un Borges, un Bioy Casares, una Silvina Ocampo, Sábato, es decir, más o menos dentro del marco de la literatura fantástica, no como se entendía en Europa, sino que como la literatura fantástica argentina propiamente. Y estar en México, la tierra de Carlos Fuentes, de Juan Rulfo y Octavio Paz, y se me escapa por allí, por el Laura Esquivel, por ejemplo, también me imagino que es un gran impulso, querido José. Sí, de hecho, México es un país llenísimo de contradicciones. Yo consideraba que los países latinoamericanos en general son países contradictorios en muchas cosas, pero México es un país aún más contradictorio en tantos aspectos que es difícil nombrarlos. Pero eso mismo ayuda a entender la literatura que surge precisamente de autores como los que nombras, como Elena Garro, como Rosario Castellanos, etcétera. Querida Soledad Viñolo Mansur, ¿cómo estás, Soledad? Una pregunta de carácter. Argentina ha parido grandes escritores y escritores para la humanidad. Ya hemos hablado de Borges, de Sábato, de Cortázar, de Silvina Ocampo, de Alejandra Pizarnik, etc. Tenemos a Miriam Cairo en Rosario, que ha venido a Ecuador varias veces. Tenemos a Sergio Gómez Harman en Argentina, que ha venido varias veces a Ecuador. Los hemos traído a un encuentro de escritores que organizo cada agosto de cada año y que lo hemos paralizado por el tema de la pandemia. Y que será un honor traerlos próximamente a José, a usted. ¿Cómo es el trabajo de Soledad Viñolo en medio de esta marea de grandes escritores? Un trabajo. Un grupo de élite respecto a los escritores, porque cuando uno está en el interior, además, en un país tan grande como Argentina, las distancias también nos comprometen
para lograr el espacio en los lugares donde estos escritores que vos nombrás, y yo puedo agregar algunos actuales como Luis May, Lamberti, Agustín Basterrica, Selva Almada, son escritores impresionantes de nueva camada que recomiendo para leer. Recién ahora me siento que estoy participando y que he logrado entrar en las ferias del libro internacional de Buenos Aires ya por 6 años consecutivos. En el 2018 fui invitada a la Feria del Libro de Miami con esta novelita que la traje para que vean, que se llama Sandalias Santas, Amor y Cerezo, que hizo lo que hacen los libros, magia, ¿no? Porque esta novela fue escrita hace 10 años. El mercado norteamericano la adoptó a través de Amazon unos 7 años después y me abrió la puerta a un nuevo mundo. Es difícil, pero el métier del escritor es trabajar. Yo trabajo como si fuera mi oficio del que vivo, que todavía a veces lo es y a veces no, un poco como le pasa a José. Diario, escribiendo. Doy talleres de literatura en varias universidades y también tomo talleres. Siempre estamos a tiempo para aprender cosas nuevas. Quiero nombrar entre los grandes escritores argentinos que siempre quedan olvidados a Manuel Puig. Para mí fue un gran escritor, un escritor impresionante, y a Marco de Nevi, que además se atrevieron otro género mientras existían Cortázar, Borges y todos esos poemas. Esos escritores. Y por otro lado, contar... César Aira también. Te escucho. Sí, te escucho. César Aira, bueno, es más actual César, ¿no? Ah. César Aira es más actual, pero sí, César Aira es Dios directamente. Pero tampoco me quiero olvidar de decir que cuando José y vos hablaban de Volay, para mí es mi escritor. Mi cabeza intenta seguir la de Bolaño cuando escribo. De hecho, mi página web se llama, no tiene mi nombre, se llama escribirnoesnormal.net, que es una frase de Roberto Bolaño. Lo leo todo el tiempo porque creo que Bolaño, y coincido con vos, que no es reconocido por lo grandioso escritor que es en su propio país. Y creo que tiene que ver con que él rompía las estructuras, ¿no? Era un rupturista Bolaño. Y cuando uno es rupturista se tiene que atener a esas consecuencias, que son la de, a lo mejor, no ser considerados dentro de la élite de escritores o no tener la difusión en su propio país que uno merece. Yo creo que México, José, es un país que le da muchísima importancia a la cultura, muchísima importancia. Y a veces pienso que los argentinos tenemos que aprender de otros países latinoamericanos al respecto. Y una cultura que tiene como una política que va más allá de la ideología del gobierno de turno. Porque eso es lo que necesitamos, políticas culturales que no estén pegadas a los gobiernos, sino que sean de Estado, para que nos proyecten. Bueno, eso es un recorrido. Querida Sandra, continúa usted con la pregunta, la siguiente pregunta. Tienes el audio, Sandra, el audio. Perdón, lo que pasa es que había retorno y no quería, quería escuchar bien. Te preguntaba, mientras las musas te acompañan en el momento de la escritura, ¿cómo es tu día en ese momento, tu momento, digamos, tu espacio? ¿Me preguntás a mí? Sí. Sí. Mira, en general mis espacios de escritura son muy temprano por la mañana o muy tarde por la noche. Y en regular soy una amante de la naturaleza y necesito el aire libre para poder escribir.
Me cuesta mucho escribir si estoy encerrada o si he tenido una etapa donde la vida me produjo un encierro, por eso padecí realmente la pandemia, que en Argentina tuvo una cuarentena extremadamente dura, porque me hacía falta salir, viajar, conocer lugares, tiene que ver con poder escribir, al menos en mi caso. Pero mi rutina es de 4 a 6 horas diarias que reparto entre mañana y noche. Bárbaro. ¿Y vos, José? ¿Cuál sería el momento? Pues mira, la verdad es que siempre he admirado a las escritoras, a los escritores que logran tener una especie de esquema y horario para poder dedicarle el tiempo a las letras. Yo en ese sentido soy más bien un tanto anarquista, intrínsecamente anarquista para escribir y son momentos, son instancias a las que no quiero llamar inspiración porque siempre he creído que la inspiración es como ese porcentaje que te empuja, pero el resto es oficio, es trabajo, es sudor y demás. Pero sí son instancias muy desordenadas en el tiempo, aunque predominantemente suele ser la noche como el lugar más cómodo para sentarme, probablemente porque ya no está el bullicio de la calle, no está el bullicio general del día y me puedo concentrar. El resto del tiempo, en general, estoy leyendo y leyendo. Soy un convencido de que escritoras, escritores, ante todo tenemos que estar cultivándonos constantemente con lectura tras lectura tras lectura. Ya se ha mencionado a Borges, pero siempre me gusta citar aquello de que es más mejor, entre comillas, es más válido enorgullecerse de lo que uno ha leído más que de lo que ha escrito, y de ahí surgirá el escritor. Así que, en síntesis, soy muy fragmentado para escribir. He escrito mucho porque afortunadamente esos fragmentos los he encontrado, pero de ese modo también he evitado la famosa crisis de la hoja en blanco, pues bajo esa forma es difícil que haya hoja en blanco, porque si quiero escribir, escribo, y cuando escribo es, en mi caso, algo bien tortuoso porque o me meto mucho en lo que se está transcribiendo en las páginas, o la misma obsesión de respetar la palabra, de respetar la sintaxis, de estar revisando una y otra vez, me pone en un plano muy distinto al cotidiano. Hay quien dice que me vuelvo hasta insoportable cuando estoy en pleno proceso de escritura. Nos pasa lo mismo acá en Ecuador. Te cuento que la pandemia, yo he leído toda mi vida, pero descubrí que los islandeses leen un promedio de 4 libros por mes, un promedio de 48 libros al año. Y un buen día dije, voy a ver si supieron el récord de los islandeses, ¿no? Que tienen esa afirmación de que son los más lectores del mundo, los mejores lectores del mundo. Y estoy leyendo un promedio de 18 libros al mes, te cuento, querido José. Entonces han desfilado este año, han desfilado Stefan Zweig, John Fante, Charles Bukowski, Laura Esquivel, Zoe Valdés, Stefan Zweig, Eduardo Galeano. Hace 2 días terminé de leer El Pozo de Juan Carlos Onetti, etc. Entonces, yo sostengo que no hay un escritor que no sea un buen lector. Así de sencillo. Y no podemos dejar de cultivarnos, como tú dices. ¿Qué te parece? Sí, y de hecho me obligué en cierto modo a obligarme a leer aún más, porque al fundar una editorial junto a Luis Javier, claro, pues termino leyendo incluso mucho texto inédito de autores jóvenes. Algún que otro libro malo también aparece de repente en el camino, o de gente que realmente se cree Dios. Lo hay. Y no está instalado en el punto que realmente le corresponde. Creo que eso también es importante para hay escritores sobrevalorados, Soledad y José. Por ejemplo, yo me llevé un fiasco con Pili Rox. Cuando comencé a leer a Pili Rox,
Leí 2 libros. El tercer libro no lo terminé de leer porque casi me pego un tiro del aburrimiento. Fue terrible. Hay escritores sobrevalorados y en todas las épocas. Los hubo, digamos, ¿no? Porque las editoriales a veces responden a intereses que no son los de la literatura, los de la buena literatura. Yo creo, como ustedes, que es fundamental leer. En mi caso, comencé a leer y se lo debo a mi madre, que ya no está, pero que tenía una gran biblioteca, a la que yo admiraba. Recuerdo incluso el mueble del living de su casa poblado de libros y no me los dejaba tocar, porque me decía que los libros tenían un valor, además como objeto, que después me sirvió mucho en el futuro, ¿no? Y a los 12 años me empezó a dejar leer algunos de sus libros. Lo primero que leí fue Stendhal, y después pasé por Tagore. Mi madre leía muy buena literatura. Y así comencé a Rabindranath Tagore, tal cual. Y leí así a un montón de grandes escritores de otra época hasta que pude leer la Divina Comedia y pude leer el Quijote, más allá de lo que nos enseñaban en la escuela. Y eso me hizo valorar mucho la lectura. Coincido con Borges y con José. Leer es mucho más importante y es lo que te construye como escritor, además. Yo leo 4 libros por mes mínimo, porque además hago reseña. Entonces tengo la obligación, a veces libros que me gustan y otros que no, de leer 4 o 5 libros al mes. Te cuento, Soledad. Me pasa un fenómeno, más que una entrevista, este es un conversatorio. Me pasa un fenómeno que yo leo y veo una palabra, llevo un sistema de vocabulario además, y digo, tal palabra aparece en tal libro, y la voy anotando, ¿no? Y veo la relación que existe, por ejemplo, entre Fante y Bukowski, entre Fante y Carver, entre Fante y Lee Ferdinand Céline, y todos terminamos llegando a un punto de partida que se llama Canon Hanson, lo que le decía a Sandra hace varios días. Casi toda nuestra literatura moderna, sus pasos nos conducen hacia el noruego Canon Hanson. Increíble, impresionante. Bueno, si te gusta la literatura nórdica, no sé si lo leíste y espero que sí, yo admiro profundamente a Askildsen, aquel Askildsen. Todo como antes. Kjell Askildsen. Sí. Kjell, ahí está. Lo tengo. Bueno, algunos le dicen Kjell, otros Kiel. Lo amo, y tuve la oportunidad de verlo en la Feria del Libro de Buenos Aires porque coincidimos y me impresionó su gran humildad. O sea, sí. Uno a veces ve en Latinoamérica, como decía José, que no lo quiero dejar afuera de esta charla, hay muy malos escritores, o mucha gente que publica porque hay editoriales que porque pagan publica cualquier cosa y terminan ocupando espacios que no les corresponden desde los literarios y que no se tomaron el tiempo para crecer. No digo que no puedan ser buenos escritores, sino que ni siquiera lo intentaron. Y este hombre, con su trayectoria, con su gran sabiduría, era un ser humano con una paz y una humildad impresionante. Yo ya admiraba sus cuentos donde no abundan adjetivos, donde la síntesis es impecable. Es un escritor minimalista, aunque él dice que protesta por el término minimalista, pero realmente él no quiere ser. Él encaja dentro del realismo sucio, aunque él no lo quiera aceptar, él encaja dentro de esa corriente. Pues sí, entra de cajón. De hecho, estaba pensando lo que decía Soledad, y la verdad uno conoce dentro del ámbito literario, sobre todo cuando entramos a gestión cultural, cuando entramos a editorial, etcétera, a espacios donde encuentra, bueno, dísquese escritoras, escritores que plantean que han publicado infinidad de libros. Muy bien. Grandioso. Que han publicado infinidad de libros, pero prácticamente que se han publicado a sí mismo y con eso ya se han
planteado la grandeza absoluta prácticamente como los herederos de una tradición Así es. milenaria. Entonces es bien complicado porque además muchos de estas se creen realmente su propio cuento. Así Y es. así se van metiendo en espacios que podrían lo más bien estar abiertos, por ejemplo, a escritores noveles, que están empezando en sus letras y que tienen un potencial realmente importante. Y es una de las metas como editorial también, lograr sacar un poco de eso, mantenerme, porque la editorial, quierase o no, tiene que mantenerse dentro del plano del negocio, pero no tiene por qué ser un negocio falto de ética con respecto a lo que es el mundo de la literatura. Y sí, de esos seres pululan por todos lados, acá en México también, en Chile, en Argentina. Y el problema es que son los más difíciles de apartar porque hay quienes le compran el dogma que van predicando por todos lados. José, Soledad y Sandra, y no nos olvidemos de la literatura japonesa, ¿no? Esa generación de escritores con Yasunari Kawabata a la cabeza, con Yuki Mishima. Yo leí a Yuki Mishima 3 obras leído este año. El rumor de los viajes es una técnica tan depurada en escritura que tú empiezas a leer y no te dan ganas de dejarlo nunca más. A Junichiro Tanizaki, Kenzaburo Oe, la literatura japonesa es muy hermosa, compañeros. Querida Sandra, la tenemos como la tribuna. Sandra, ¿qué opinas? Dime. Yo estoy aprendiendo de ustedes también, porque mi vida es un continuo aprendizaje. Y acá tengo un maestro, como digo siempre, Manuel Ismael Duarte es mi maestro. Por lo tanto, también estoy siempre escuchando todo lo que ustedes me están aportando y me cultivo a la vez. Así que en este momento estoy como alumna, estudiante, digamos. No, yo los estaba escuchando sobre los distintos autores que hablaban, sobre momentos de escritura, sobre los momentos donde han leído otros autores. Ahora yo les voy a preguntar, ¿no? A cada uno de ustedes, que está bueno esto de, en algún momento, su mismo libro, ustedes en algún momento lo leyeron al público, digamos, pero a cierto, por ejemplo, a los estudiantes, o en algún lugar, en algún evento, que no sea la presentación solamente. ¿Lo han hecho así? Sí, claro. De hecho, a mí me encanta, por ejemplo, participar con estudiantes de secundaria, sobre todo. Yo debo asumir que no todos mis cuentos, yo soy esencialmente cuentista, o sea, la mayoría de los libros, bueno, lo que decía, estoy muy apegado a la tradición cuentista argentina en concreto, y predico también con la importancia del cuento. He tenido ahí la chance de publicar alguna novela, pero me gusta más el cuento, me encanta la versatilidad que tiene, las posibilidades, hasta el punto de que si un cuento no le gusta a alguien, pues tal vez el otro sí, porque me da la chance de en un mismo libro cambiar de estilo, de formato, de estrategia, no seguir ya a Poe, sino que seguir a Faulkner o seguir a Cortázar, etcétera, etcétera. Pero ir, por ejemplo, a escuelas, a mí me fascina porque las chicas, los chicos no están tan amarrados a una idea de cómo debe ser algo, de cómo debe ser lo que me van a decir, y además les rompe el esquema que muchas veces, y muy lamentablemente, las estructuras pedagógicas institucionales le han dado a la literatura de convertirlo en un mero instrumento y no en esto que te puede dar el sentido de tu propia vida en algún momento. De hecho, recuerdo lo que hablaba Soledad al principio. Yo también tuve la fortuna de tener una casa con libros y eso sí ayuda mucho porque tenía la posibilidad de descubrir en ese tiempo los libros de aventura, por ejemplo. O sea, leer muy pequeño a Verne, leer muy pequeño a Sandokan. Hasta la Biblia leí entre medio, pero la leí como que fuera un libro de aventura, no un libro sacro. Y me encontraba con cosas que creía que era para adultos, sobre todo cuando llegaba a las partes del rey David y sus amoríos y las matanzas y todo eso.
Pero en la escuela también se me daba una paradoja que, por un lado, yo era muy bueno para saltarme clases. De hecho, hay que me puso de sobrenombre que era el turista porque me veían muy poco en la clase. Pero en la misma escuela había una muy buena biblioteca. Entonces yo acababa yendo a la biblioteca y ahí descubría muy chao para los códigos de hoy, a Madame Bovary, por ejemplo, a Crimen y Castigo a los 15 años, muy interesado porque era mi excusa además para saltarme la clase. Y me hice trampa a mí mismo, entre comillas, porque terminé fascinado leyendo a Dostoyevsky, y luego quería más libros, más libros, más libros y demás. Y bueno, me gusta ir a las secundarias, me gusta de repente ir a primarias a hacer cuentacuentos, me gusta mucho. De hecho, en mi literatura en general, suelo ser muy terrible con el mundo adulto y los roles y demás, pero siempre hay un espacio para salvar la infancia y salvar a los animales, digamos, como leitmotiv de lo que escribo. ¿Y vos, Sole? Perdón. Sí. ¿Y vos, Sole, pudiste, o sea, en un momento contar también, lo tuyo? Sí, por supuesto. En realidad es mucho más gratificante que estar entre escritores, digamos, porque en los niños, en los jóvenes, está todo por hacer. Ver sus caras cuando lees tus textos, cuando te preguntan, es maravilloso. A mí me lo permitió eso mi trabajo de gestora cultural. Yo tengo un proyecto que se llama Valor Agregado que aplico en las distintas escuelas públicas de la región, y que tiene que ver con poder transmitir desde la didáctica del objeto familiar del que tiene un recuerdo, escribir sobre eso y poder transmitir patrimonio, identidad. Y entonces, en base a eso, les hago a los chicos en los colegios primarios y secundarios una especie de YAC o jam de escritura, en los que escribo en vivo con lo que ellos me van diciendo de sus objetos. Y van quedando textos que quedan en sus escuelas como pequeños recuerdos del momento vivido. Es muy interesante porque uno puede unir la tecnología a través de la pantalla, la computadora o el ordenador, como les llamen en sus países, y la profundidad de los sentimientos y de las emociones que siempre transmite la literatura a través de estos eventos que dan como cierre al proyecto Valor Agregado y que me resultaron tan enriquecedores que a veces pasaría mi vida haciendo eso. Realmente creo que estoy en una disyuntiva porque se me está convirtiendo en algo que necesito hacer. Pero sí, considero como José que es fundamental transmitir y también mostrar que los escritores somos del lugar, no necesariamente están en las grandes ciudades. Porque esto del centro y la periferia se da mucho en la literatura, ¿no? Entonces, hacerles entender que pueden estar al lado de uno. Sí, yo me atrevería a decir que es casi promover la lectura es casi un deber moral, ético de las y los escritores. Y de hecho uno aprende bastante. Retomando algo que decía Manuel, yo conocí yendo a secundaria el libro Soy Gato de Soseki Natsume, y ahí me metí a la literatura japonesa gracias a una chavita de 15 años que me recomendó ese libro porque yo había escrito otro un cuento que se llamaba Un hijo de perra, que precisamente tenía por protagonista a un perro, y él ya me dijo, mire señor, aquí tengo uno en que el protagonista es un gato. Y era un libraco así enorme, entonces fue muy bonito. Bueno, 9 de la mañana con 4 minutos en Ecuador, 11 de la mañana con 4 minutos en Argentina, 9 de la mañana con 4 minutos en Guadalajara, México, donde se encuentra José en este momento. Voy a enviar saludos a nuestra audiencia en este momento, a Silvia Barro, que está en Quito, y saludos desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador. Para Gina Cambio, buenos días Manuel, Sandra, invitados, bendiciones. Saludos, dice el abogado Luis Castro Ricardo, y Adonis Aleazar Guerrero Pedalbo dice, muy buenos días a todos, Grupo Selecto. Muchas gracias. Bueno,
Y un saludo para todos. Bueno, Buenos días. sí. ¿Hay algún género literario que quieran experimentar y aún no se atreven? No sé si atreverse sea la palabra, yo creo que está ahí en espera para el momento adecuado. Pero me gustaría incursionar un poco en lo que es géneros más masivos, digamos, pero obviamente con un toque que sea propio o personal, como puede ser la ciencia ficción, por ejemplo. Ya. ¿Sabe, Soledad? En mi caso estoy empezando a incursionar. A mí me gusta mucho el terror. Me parece un género que está mal visto y que tiene mucho de leyenda en su contexto, ¿no? Así que estoy empezando a escribir una historia que probablemente termine siendo una novela. Con los años me he dado cuenta que yo siempre me creía una cuentista y con los años me doy cuenta que soy novelista, mal que me pese y que reniego un poco ese hecho. Estoy estudiando mucho sobre leyendas y mitos, porque descubrí que la literatura de terror, la buena, ¿no? Está basada en eso, tiene muchísimo de eso, de dioses, de... En mi caso particular, querida Soledad, me gustaría escribir novela negra. Y te cuento por qué. Cuando yo tenía 24 años, desaparecieron un profesor acá en Babahoyo, unas bandas armadas, y nunca apareció. Y no había un periodista que coja la denuncia del padre, de la madre, de las hermanas de ese profesor. Y yo me atreví a coger la denuncia, a tramitarla. Era periodista, soy periodista, es mi otra profesión. Y eso hizo que yo esté perseguido 10 años, huyendo en mi propia ciudad, en mi propio país, huyendo de la muerte, porque le pusieron preso a mi cabeza. Entonces, ese profesor nunca apareció, pero yo he publicado novelas, cuentos, ensayos, poesía, pero no he publicado novela negra. Y ando ya días, meses, elucubrando sobre cómo incursionar en este tipo de novela, porque tengo ese compromiso con la vida de este hombre que se la cegaron y nunca más volvió a aparecer. Y esa vida que me costó a mí 10 años de tortura, 10 años de persecuciones, 10 años de sufrimiento junto a mi familia. Terrible, Manuel. Y te va a exorcizar. Sí, pienso que sí. Porque cuando puedas escribirlo, vas a sentir que pusiste en otro lado todo ese dolor, ¿no? A mí me ha pasado, yo tengo todo un tema con la muerte por muchas historias familiares y le quiero agradecer en esta oportunidad a Daniel Ulanowski, un periodista también del diario Clarín, que tiene un espacio que se llama Mundos Íntimos, que me invitó y me obligó prácticamente a que escriba sobre eso, sobre lo personal, sobre aquello que siempre esquivamos contar, que es lo íntimo, ¿no? Y la pueden ver, después les voy a pasar el link de esa nota, y creo que debe un último año, que hace un año o menos, creo, de liviandad, porque haber podido poner ahí esa historia o mi relación con la muerte desde distintos aspectos de mi trayecto de vida, hizo que pueda escribir mucho más esto. Me solté y se lo debo. Nunca se lo dije a Daniel, pero los periodistas a veces cumplen roles fundamentales en la vida de los escritores, fundamentales, porque como están acostumbrados a preguntar a lo inquisidor, digamos, nos meten en los lugares que no queremos. Y con eso nos ayudan. No quiero olvidarme de citar a mi autor japonés favorito, porque si no queda como que no me importa la literatura japonesa y enteros. Yo doy literatura japonesa. Y es Yukio Mishima. Claro. Adoro su sensibilidad, su sutileza, la manera en que tiene de encontrar el mundo, ¿no? De contarnos las realidades. Soledad, hay uno anterior a Yukio Mishima que es más parecido a John Fante,
y al mismo J.E. Salinger en su escritura, que es Osamu Dazai. Osamu Dazai, japonés. Ah, Murasai. Escribió en 1938, publicó Indigno de ser humano. Es impresionante. Tú lees esa novela y te quedas en estado de shock. Bueno, la voy a Suele leer. pasar. Gracias por la recomendación. Sí, A suele mí me pasar pasó la con el rumor literatura del japonesa. oleaje, ¿no? Yo leí El rumor del oleaje y no pude quedarme. Hay muchos escritores que me pasan, ¿no? Amo a John Cheever, a Kerouac. Me desvelo con algunas de las cuestiones que plantea Saramago. Siento que Cortázar trajo a nuestra literatura todo otro universo, pero Mishima llega a lugares tan profundos, Una crítica que lo hace un autor muy Totalmente. depurado, muy depurado. Sí, de hecho, me hacen recordar, bueno, yo les comentaba fuera de cámara que mi esposa es escritora también, es la escritora mexicana Leida Mariscal. Ella plantea mucho el ámbito de la literatura como, primero que todo, una escritura para uno mismo, que entra dentro de los procesos también que uno necesita de sanación personal, íntima, frente al mundo, frente a las cosas que pasan. Y me hizo recordar mucho eso, lo que comentaba o contaba Manuel acerca de su propia vida. Y creo que Mishima también calza mucho en ese ámbito. Una escritura muy íntima, muy personal, que en algún punto se sobresale de ese cascarón que es uno y llega a nosotros y ya empezamos a ampliar el mundo. Yo he dicho en otros espacios que la literatura es en sí muy narcisista, muy hacia adentro, pero es un narcisismo curiosamente que termina siendo colectivo y termina abarcando un mundo enorme donde un montón de gente empieza a sentirse identificada con lo que uno escribe, con los problemas que uno va transmitiendo, al modo de una especie de biografía emocional, que no una biografía histórica por datos, sino que lo que uno ha ido sintiendo en su propia vida. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Mi hija tiene 13 años y ayer leyó La perla de John Steinbeck y hoy ha empezado a leer precisamente a Yuki Mishima en El rumor del oleaje. Es una niña que lee un promedio de 2 libros por semana también. Y ella es mi compañerita, con la que conversamos, discutimos temas y de una u otra manera, bueno, tenemos acá también un año pésimo, John Fante. John Fante, no creo que, no lo has leído, Soledad o José. Sí, por supuesto. Sí. Es impresionante también. Es impresionante. Yo leí Pregúntale al polvo, Camino a Los Ángeles, un año pésimo. Sueños de Bunker Hill, Espera la primavera, Bandini. Y es un escritor que no te cansa y que no te decepciona jamás. Sí, totalmente de acuerdo. Tiene además una manera de decir que es universal, y creo que cuando uno logra que lo propio se transforme en universal es que llegó como comunicador, no solo como escritor, ¿no? Yo recuerdo que el primer libro que leí de John Fante fue Al oeste de Roma. Ajá, Al oeste de Roma. Y me resultó fascinante. A mí me gusta mucho, les dije, hacer talleres, pero mis talleres son más de literatura que de escritura, ¿no? Porque yo creo que la escritura uno la debe corregir con escritores, pero no escribirla con escritores, uno tiene que escribirlo solo, tiene que ser un proceso personal. Después está bueno que algún maestro o amigo te lea, te ayude a profundizar en 1, 2, 3, soy bastante obsesiva, hago de cada obra mía unas 10 correcciones. Pero sí, comparto. Esa es la parte de pesadilla que uno tiene. No, y aparte, si volvés a leer tus libros, te parecen horribles y les corregirías 1000 cosas más. Pero bueno, hay un momento en que hay que soltarlos.
Hay que soltarlos y van a representar ese momento de tu vida. Lo aprendí con los años a esto, al principio. Ahí yo agradezco a las editoras y editores que he tenido, que han tenido el momento o han tenido la precisión de decirme, ya cálmate, hasta ahí, se publica, déjalo, no lo corrijas más. Porque uno necesita a alguien también que le vaya poniendo freno, porque si no, enloquece. Ahora me ven muy peinado y todo, pero cuando estoy escribiendo estoy con las greñas hasta Yo arriba. también. Sí. Les cuento que yo me encierro y nadie me toca la puerta, porque si alguien me toca la puerta me sacaron del en medio y me cambia el humor por completo. No sé si a ustedes les ha pasado o les pasa lo mismo. Pues sí, Manuel, de hecho creo que da gusto escuchar a otras escritoras, a otros escritores que padezcan lo mismo, porque así uno no se siente tan raro y tan maldito, digamos, con el mundo cuando está en plena labor. Y tenés hijos como vos, peor, Manuel, yo tengo hijos como vos y a veces los hijos no entienden de sus urgencias, a ellos no les importa nuestra literatura. Somos padres o madres, entonces vos estás en el medio de resolver un capítulo y te piden la comida y te golpean la puerta. No, fuera de acá. Sí. Sí. Voy a saludar al sociólogo Dalton Espín Alarcón, el doctor Dalton Espín Alarcón, que también es escritor, y dice: buen día y gracias por sus memorias y orientaciones de vuestras creaciones, dice Dalton Espín acá en Ecuador. Saludos también para Lolita Pinargote, periodista Lolita Pinargote, y Leonor Chávez, y Mayra Jaramillo, de la Casa de la Cultura Contraria, Benjamín Carrero, Núcleo de los Ríos, Gina Campi, Hanna López, que también están saludando a los compañeros. Saludos a todos. Los estaba escuchando recién y yo decía, ¿no? Ustedes tienen los hijos, bueno, hay momentos que hay ruidos. A mí el problema que tengo es Milo, ronca mi perro. Entonces cuando yo estoy concentrada y ronca, es como que lo tengo que... Milo, despertate porque no puedo terminar el capítulo. El final del capítulo, por favor. Puede ser esa una. Y otra, me gusta el silencio, no me gusta el bullicio. Yo necesito paz, necesito concentración. No sé si les pasa a ustedes, pero por eso me encierro, también soy bastante rara en ese aspecto. Y si no viajo, agarro la moto, salgo, me llevo la libretita o lo que sea, y es mi momento donde no hay nadie que pueda interferir entre la literatura, el escrito, mi cabeza y todo lo que me rodea. Así que... Sandra, José y Soledad. No sé si ustedes leyeron Enrique Vilas Matas, el escritor español, dos libros importantes. Por ejemplo, El mal de Montano y el otro es Barleby y compañía. El mal de Montano trata de los escritores que sufrimos del mal de la literatura, que nos acostamos hablando de literatura, nos levantamos hablando estamos en la mesa, nos estamos bañando y siempre estamos con la literatura pendiente. Y el otro es el de los no escritores, los que dejan de escribir por mucho tiempo y no escriben más y dicen, bueno, como el caso de Juan Rulfo, que él decía que ya no escribía porque se le murió el tío Celerindo que le contaba las historias. ¿Les ha pasado a ustedes en algún momento de su vida sufrir del mal de Montano o de Barleby y compañía? Los dos. Sí. Los dos. Estaba tratando de ubicarme en el tiempo y creo que sí, los dos. Sí. Y en el proceso crecimiento, en todo el proceso, digamos, desde muy chica, porque la primera frase que he escrito a los 6 años más o menos, hasta ahora hubo, pero diferentes procesos, diferentes momentos, diferentes vivencias que por ahí tuvieron que ver con eso, porque pasa, ¿no? Pasa. Sí, lo curioso es que creo que en cualquiera de las dos situaciones, la literatura, las ideas o el potencial para escribir algo sigue dando vueltas en la cabeza y eso es lo paradójico. Porque claro, uno como que se bota a huelga de traspasar todo al papel o a la computadora y hacer algo, pero ahí sigue dando vueltas como, esto podría ser una historia, pero no lo hace. O por el contrario, estás ya con todo ahí encima y estaca y tampoco quieres salir. Entonces se dan unas cosas muy raras en la vida de
literaria, sobre todo cuando uno ya ve las letras como su oficio, como su persona, porque finalmente uno cuando escribe está quedando al desnudo frente a todo el mundo, bueno, no literal, pero figuradamente. Falta poquito para quedar literalmente desnudo al mundo. Así es. Tal cual. Sí, a mí me pasa, actualmente estoy en la primera etapa, ¿no? Estoy como leyendo mucho, trabajando de leer también con estas reseñas, entonces estoy obsesionada, todo el tiempo hablo de literatura, me cuesta relacionarme con las personas que no tienen que ver con lo literario, lo cual hace bastante difícil vivir conmigo porque me aburro de otros temas, me aburren otros temas, y sé que soy tremendamente injusta, y hago mucho trabajo para evitar eso. También ante hechos puntuales de mi vida, por etapas donde no escribí, pero como dice José, me siento reidentificado con casi todo lo que dijo. Uno va escribiendo en la mente, ¿no? Uno va caminando y escribiendo, y en algún momento lo va volcando en algún lugar. Y coincido en esto de desnudarnos ante otros. Eso es ser escritor. Y hay un momento en que hay que decidirlo. Tengo un amigo escritor, Luis May, que se los súper recomiendo, Los pájaros de la tristeza de Luis May. Es un libro que no tiene desperdicio y que enseña además cómo poder mostrar, ¿no? lo íntimo. Él dice que si le va a gustar lo que escribes a tu tía, a tu abuela o a tu marido, tíralo. Soledad. Es que no es bueno. Soledad y José, ya que tocaron un tema íntimo, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado en particular, de pronto estás en ese espacio de intimidad con tu pareja y se te viene a la mente algo y sabes que si sigues allí no lo vas a poder recuperar. ¿Eh? Les ha tocado decir, oye, espérate un ratito, espérate que ya vengo. ¿Les ha pasado? Yo tengo una ventaja, diré, sin entrar en detalles. Claro. Que yo acá en México encontré a mi cómplice de vida, mi compañera de vida, que afortunadamente, o tal vez no podía ser de otro modo, también es escritora. Entonces, nos compartimos eso y de repente los dos estamos con la misma sintonía de que una misma cosa que está ocurriendo pueda servir para algo más, para escribir algo más, para redactar algo más. Y por ahí ando con ventaja, así que por lo menos creo que no he tenido que apartarme porque hay una complicidad. Bueno. Es como decir, José, suerte. Manu, es como decir, espera, dame un beso. No, espera, que tengo que escribir algo, tengo que escribir una frase. Salís corriendo, ¿viste? Claro, sí. Bueno, sí. Soledad. Creo que... sí, a mí me ha pasado. Eso con mi esposa hay una historia, entonces ahí queda grabada en nosotros mismos. Por eso digo, he tenido una fortuna... que creo que poca gente puede presumirla de venir a encontrar a alguien tan... Así es. Tan personal, una persona a la que se puede amar y con la que uno puede compartir prácticamente todo. Y por eso me quedé en México. José, más o menos algo que se conoce en la literatura francesa como un mise en abîme. Un universo dentro de otro universo, un cuadro dentro de otro cuadro, un amor dentro de otro amor, más o menos así. Yo diría incluso en mi centro del mundo. ¿Dónde está el centro del mundo? Tengo por ahí un cuento que le dediqué, un cuento breve que se llama Etzatlán, que es una ciudad de por acá, donde la tesis del cuento es el centro del mundo está donde estemos nosotros. Claro. Soledad. Qué lindo. Bueno, a mí me ha pasado, por supuesto, Manuel, no tengo la suerte de José, mi pareja, mi marido es veterinario, así que estamos en mundos opuestos, pero después de 30 años de relación, ya me conoce y ya sabe que si
corto algo y parto es porque ahí hay algo literario de por medio. Entonces, en los últimos 10 años, nuestra intimidad se ve bastante invadida por la literatura. Él ya lo asume así. O sea, creo que los escritores somos egoístas en ese sentido. Como buen veterinario, tienen que amar como escritores. Como buen veterinario, tu esposo tiene una gran capacidad de aguante, entonces, Soledad. Así es, gran capacidad. Y también tengo le he escrito un cuento, ¿no? Nuestro se llama Tosa, por Tosa, que fue un lugar único en nuestras vidas y en el inicio de nuestra relación, un pueblito muy chiquito que está cercano a Barcelona. Creo que hay que honrar esos amores que nos aguantan, ¿no? Hay que honrar bien en las letras. Sí, señora. Sí. Un saludo para Marisol Ceballos. Marisol Ceballos en Guayaquil dice, buenos días amigos, bendiciones. Sole, me voy a honrar entonces a mí misma, porque para aguantarme yo misma es tremendo. Pero es cierto lo que decís. Bueno, realmente ha sido un programa inesperado, maravilloso esta mañana. Qué experiencia con ustedes. Han sido divinos, pues ambos con un bagaje de conocimientos impresionante que nos ha permitido, nos ha facilitado que este programa sea muy ágil, muy ameno. Se nos quedan muchos temas, solamente tenemos una hora de trabajo, y se nos quedan muchos temas por abordar, por ejemplo, las obras, cuándo tendremos la oportunidad de leerlos, si se nos viene la oportunidad el próximo año de tenerlos en Ecuador, me gustaría tenerlos acá, José y a Soledad, en el encuentro de escritores que yo organizo. Ojalá podamos. Han venido escritores mexicanos acá, como Luis David Palacios, Mario Alonso López, escritores argentinos, han venido más de 20 escritores argentinos acá. Entonces hemos compartido una semana entera en los colegios, en las unidades educativas, en las universidades, dictando talleres, conferencias, seminarios, ¿no? Presentaciones de libros, lecturas poéticas, paseos. O sea, acá se pasa bonito, es lo lindo. Así que desde ya, váyanse preparando. Les dejo con su mensaje José Baroja y Soledad Viñolo. Pues la verdad, yo muy agradecido, muy encantado también de conocerlos, conocer a Soledad, a Manuel, a Sandra. Sí, como dije la mañana, es muy grato comenzar un día hablando de literatura y hablando con gente que realmente se mueve tan plenamente en este ámbito. Y bueno, también aprovecho de agradecer a aquellas personas que siempre han estado apoyando el trabajo que uno lleva. Creo que eso es importantísimo. No solo lectoras y lectores que son esenciales para alguien que se diga escritor, sino también los gestores culturales, las editoriales, las casas editoriales. Yo tengo que agradecer mucho a eso, a las casas editoriales, porque me han abierto la posibilidad de publicarme sin mayor compromiso que el que está ligado obviamente con una edición. En tal sentido agradezco a Terra Ignota Ediciones de Barcelona, agradezco a Editorial Equinoccio de Mendoza, Argentina, a Editorial Ediquit de Perú, que son los que llevan mis 3 últimos libros a prácticamente todo el mundo. De hecho, si a alguien le da curiosidad por leerme, me da la oportunidad. En el caso de Argentina, lo puede conseguir en Libros Mandrake, creo que está en Buenos Aires, o en Editorial Equinoccio. Sí. Y lo que es en Ecuador ya a través de Amazon o directamente con las páginas de la editorial. Pero agradecerle a todo ese mundo, a Sergio Bacchini y obviamente a mi familia que siempre ha estado dando empujones ahí. De repente como que la dudaron un poco, como toda familia cuerda en estos mundos, en estos días, digamos, que le teme un poco a que el hijo se vaya por el ámbito de las letras, pero que finalmente conceden que uno es feliz haciendo este trabajo. Y por supuesto, yo creo que tanto Soledad como yo estaremos felices de visitar allá esas tierras ya cuando se pueda. De hecho,
ojalá esta maldita pandemia acabe pronto y las puertas para viajar por el mundo se reabran. Así que muchas gracias. Solo agradecimientos para todos ustedes. Soledad. Agradezco a Sandra, que no nos conocemos, aunque vivimos cerca, y me dio esta oportunidad realmente inesperada y además sorpresa, porque Manuel lo he pasado muy bien. Coincido con vos que fue un conversatorio de una riqueza literaria muy interesante. Me encantó conocerte, José, y espero verte en Ecuador o donde sea, o Guadalajara, ¿por qué no?, o Argentina, o en alguna feria del mundo que nos convoque, y que la literatura sea, amigos. Bueno, muchas gracias, Soledad. Muchas gracias, José. Se quedan conmigo acá. Sandra, nos despedimos. Gracias por invitar a estos dos grandes de la literatura latinoamericana, Sandra. Gracias. Ha sido una semana maravillosa, de mucho trabajo en el campo literario, mucho aporte, Sandra. Sí, la verdad que hermoso este encuentro. Estoy muy feliz porque me cultivé bastante también. Uno siempre va incorporando conocimientos y diferentes momentos que nos brindan los escritores cuando vienen acá, que nos comentan, nos cuentan, nos cultivan. Así que gracias a los tres. Siempre. Buenos días, feliz fin de semana. Un abrazo. Pasen bien. Adiós. Un abrazo.